Muy bien, chicos. Entonces, en el día de hoy vamos a revisar los diferentes pronombres que hemos aprendido en el transcurso de nuestro primero y segundo nivel. Entre ellos vamos a repasar los pronombres personales, también llamados pronombres sujeto, los adjetivos posesivos, que en realidad no son pronombres, pero los conectamos con los pronombres para poderlos aprender. Vamos a repasar object pronouns, pronombres objeto, pronombres acusativos, possessive pronouns and reflexive pronouns. Vamos a verlos eh, lado a lado, todos ellos, para que más o menos nos demos una idea de lo que se trata. Entonces, los pronombres personales son los primeros que vamos a estudiar. A esto se les dice que son la columna vertebral de el inglés, o al menos la gramática, ¿verdad? Porque son muy elementales, son muy importantes, muy útiles. Pronombres personales, también llamados pronombres sujeto. Otros que vamos a ver por aquí, chicos, son los object pronouns. Ahorita los vemos detalladamente cada uno de ellos. Los possessive adjectives y possessive pronouns. Además de, ya no me ocupo por aquí en la presentación, pero también vamos a ver los reflexive pronouns. Vamos primero con estos que son los personal pronouns. Como les decía, también se llaman pronombres personales o pronombres sujetos. Son los primeritos que aprendimos allá en primer nivel y los necesitamos para formar una oración cuando no tenemos el nombre de alguien, ¿verdad? Entonces, estos, como dijimos, también se llaman pronombres sujeto porque los vamos a encontrar en esa parte de la oración, en la parte del sujeto. Los vamos a ver colocados siempre antes de un verbo. Los vamos a ver en esa posición dentro de una oración. Entonces, personal pronouns o subject pronouns, I, you, he, she. Por aquí la novedad fue el it cuando empezamos a estudiarlos. Recuerden que el it, que no, aunque en español existe, lo traducimos como ello, no es muy común que lo usemos en español, no es tan común como en inglés. El it es un pronombre neutro que lo usamos para hablar para referirnos a una cosa o un animal. Es decir, aquellas palabras que no tienen género, a diferencia del español que usamos masculino y femenino en las palabras. En inglés, realmente la mayoría de las palabras son neutras. Y entonces, en especial cuando hablamos de cosas o animales. Siempre y cuando esté en singular, mi pronombre que voy a utilizar es el it, ¿verdad? Para referirme a cosa o animal. Ahora, si esa cosa o animal cambia a plural, ya sabemos que vamos a utilizar they, aunque sean cosas o aunque sean animales. Entonces, pronombre personal va colocado antes del verbo. Veamos algunos ejemplos. Si en mi oración dice Mary and John work together, entonces mi sujeto aquí es Mary and John. Y estos pronombres personales o pronombres sujetos nos sirven justo para reemplazar esos nombres. En lugar de decir Mary and John, puedo decir they. They work together. Entonces, a veces es solo por no repetirlo, para que no se escuche repetitivo. A veces es porque no conozco el nombre de las personas y entonces puedo usar el pronombre. Entonces, esos son los pronombres sujeto o pronombres personales. ¿Por qué? Porque van en la parte del sujeto en una oración. Veamos otro ejemplo. Canada is a large country. Canada lies north of the USA. Entonces, cuando queremos evitar ese tipo de repeticiones, chicos, ahí podemos usar los pronombres. Canada is a large country. It lies north of the USA. Entonces, reemplazando nombres por pronombres para evitar repeticiones. Otro ejemplo. Irregular verbs are difficult to learn. Fíjense, en el ejemplo anterior usamos el it, ¿verdad? Porque hablamos aquí de un país. Un país sería un it, usaríamos este pronombre. Pero ya dijimos que aunque sean cosas, si están en plural, no vamos a utilizar el it, vamos a utilizar they, por ejemplo aquí.
Los verbos irregulares son difíciles de aprender. Irregular verbs are difficult to learn. Entonces, el reemplazo, como se trata de, aunque son cosas, pero es en plural, aquí entonces debemos utilizar they. They are difficult to learn, refiriéndonos ahí a los verbos irregulares. Otro ejemplo, en caso de animales. The dogs are in the backyard. Los perros están en el patio de atrás. Aunque sean animales, pero si están en plural, no podemos usar el it. Debemos usar they. They are in the backyard. Entonces, estos son ejemplos de los pronombres personales o pronombres sujetos. Vamos al siguiente grupo, que son los pronombres objeto. Entonces, en español también les decimos acusativos o señalativos. ¿Por qué? Porque me sirven precisamente para eso, para mencionar a una persona, para acusar a una persona. ¿Dónde los vamos a encontrar? Estos van a estar ubicados después de un verbo o después de una preposición. After a verb or after a preposition. Entonces, aquí tenemos la pronunciación. Me, you, him, her, it, us, you, and them. Ojo aquí, no es use, es us. Entonces, todos estos están conectados con los pronombres personales, por eso los estamos poniendo lado a lado, porque cada pronombre personal tiene su propio object pronoun, su propio pronombre objeto. Recuerden, son para señalar a personas. Importantísimo que los aprendamos de memoria. Entonces, como ya dijimos, nos sirven para acusar o señalar. Siempre van después de un verbo o de una preposición. Y a diferencia del pronombre sujeto, estos los vamos a encontrar en la parte del predicado, ¿verdad? Después del verbo. Es decir, cuando hablamos del pronombre personal o pronombre sujeto, es la persona haciendo una acción. En cambio, cuando vamos a utilizar los pronombres objeto, es la persona recibe la acción del verbo. No es la que está haciendo la acción, es la que está recibiendo la acción. Puede ser una persona, puede ser una cosa, ¿verdad? Entonces, recibiendo la acción del verbo. Esos son los object pronouns, acusativos o señalativos en inglés. Importantísimo memorizarlos. Todos estos, saberlos de memoria. Me, you, him, her, it, us, you, and them. Vamos con la siguiente lista, chicos. Bueno, perdón, vamos a ver ejemplos de object pronoun. Entonces, yo tengo una oración. I asked, y tengo una línea en blanco, about the irregular verbs. Le pregunté a ella acerca de los verbos irregulares. Entonces, aquí como tengo un verbo, dijimos que después de un verbo se coloca un object pronoun, por lo tanto debo utilizar her. I asked her about the irregular verbs. Otro ejemplo. John gave, línea en blanco, the keys. Entonces, tengo un verbo por aquí. Ese verbo me indica que debo usar un object pronoun. Y aquí mi object pronoun es me. John gave me the keys. Mary bought a present for... Mary compró un regalo para él. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo una preposición. Dijimos que los object pronouns van colocados después de un verbo o después de una preposición. Entonces, aquí debo colocar un object pronoun que es him. Mary bought a present for him. Mary le compró un regalo para él. Esos son los object pronouns. Vamos a la siguiente lista de pronombres. Possessive adjectives, aunque estos en realidad no son pronombres, chicos, pero los metemos aquí en la lista porque también tienen conexión con los pronombres personales o los pronombres sujetos. Es decir, cada uno de los pronombres personales tiene su propia forma posesiva, ¿verdad? O su adjetivo posesivo. ¿Por qué no son pronombres? En realidad, como dijimos, son adjetivos porque siempre van a ir colocados antes de un sustantivo, before a noun.
para indicar que ese sustantivo, recuerden que son personas, animales, cosas o lugares. Entonces, para indicar que esa persona, esa cosa es de mi propiedad o tiene relación conmigo, ¿verdad? Que me pertenece, entonces voy a poner ese my antes de la cosa. My house, my telephone, my dog, my class, my teacher, etc. Entonces, siempre van a ir acompañados de un sustantivo, siempre los vamos a colocar antes de un sustantivo. Ojo, estos no pueden ir solos, tienen que ir acompañados, dependen totalmente del sustantivo o noun. Pronunciación: my, your, his, her, its, our, your, and their. It's, ojo, no lleva apóstrofe, porque de repente queremos ponerle el apóstrofe y cuando tiene el apóstrofe es una cosa diferente, ¿verdad? Aquí no debe de llevar el apóstrofe. Veamos ejemplos de possessive adjectives. I like my new book. Entonces aquí lo estoy poniendo antes de book para indicar que es de mi propiedad. Y ahí tenemos ese possessive adjective. Me gusta mi libro nuevo. She has her exam today. Hay otra vez el posesivo antes del sustantivo. Ella tiene su examen hoy. No es el examen de toda la gente, es el de ella, ¿verdad? Entonces, indicando posesión. Otro ejemplo. Mary and John eat their lunch together. Their es de ellos, ¿verdad? Y ese también es un adjetivo posesivo. Y no estamos hablando de otra persona, sino el de ellos. Mary y John comen su almuerzo juntos. Entonces es ahí antes de todos están antes de un sustantivo. Sustantivo, sustantivo, sustantivo. Muy bien, siguiente grupo, chicos, de pronombres. Y aquí los quise dejar juntos porque también son posesivos. Los anteriores que mencionamos son adjetivos posesivos y ahora vamos a mencionar los pronombres posesivos, possessive pronouns. ¿Por qué unos son adjetivos y otros son posesivos? Ya dijimos, adjetivos porque tienen que ir acompañados del sustantivo para indicar que soy dueño de eso. En cambio, si son pronombres, pueden ir solos. Pueden reemplazar un nombre o un nombre propio o nombre común. La lista aquí es mine, yours, his, hers, its, ours, yours, and theirs. Si se fijan, son los mismos adjetivos, excepto que ahora les agregamos una S a los que no tenían S. ¿Verdad? Your, yours. His ya tenía S. Her, hers. Its ya tenía S. Our, ours. Your, yours. Their, theirs. Excepto mine, todos terminan con S. Estos que terminan todos con S también son posesivos y a diferencia de los adjetivos, sí pueden ir solos. Usualmente los vamos a encontrar después del verbo to be. Usualmente los vamos a encontrar al final de una oración, aunque no es una regla absoluta. Ahí tenemos entonces possessive pronouns, usually at the end of a sentence. Usualmente al final de una oración y después del verbo to be. Entonces, ejemplos. The black ink pen es... Aquí tengo las dos opciones. Debería poner my or mine. Entonces, como está sola, Mine. exacto. Como está sola, entonces debo usar mine. The black ink pen, y también ahí tenemos el verbo to be. The black ink pen is mine. La pluma de tinta negra es mía. I hope to have a love like your or yours someday. Como va a ir solo, debo utilizar yours. Espero tener un amor como el tuyo algún día. Entonces, dijimos, no es exclusivo del verbo to be, puede ir con otros verbos. Aquí, por ejemplo, es el verbo hope.
pero lo que sí vamos a ver es que los vamos a encontrar solos, no van a ir acompañados, no van a ir dependiendo de un sustantivo. I hope to have a love like yours someday. Otro ejemplo, the black pen is my pen. Lo podemos decir de esta manera. Y aquí, por ejemplo, estoy utilizando un adjetivo posesivo, ¿verdad? Que sí va como una dependencia de mi sustantivo. Pero fíjense cómo se oye repetitivo. Tengo pen and pen. The black ink pen is my pen. Se oiría muy repetitivo. Para eso también nos sirven estos possessive pronouns, para evitar esas repeticiones. Y entonces puedo decir, como lo dije acá arriba, the black ink pen is mine. La pluma de tinta negra es. Siguiente lista de pronombres, y estos son los pronombres reflexivos. Los pronombres reflexivos los vemos, se escuchan de la siguiente manera. Myself, yourself, himself, herself, itself. Y a partir de aquí, dijimos son los plurales. Fíjense cómo aquí hay una variante. Ya no es self, es selves. Ourselves, yourselves, and themselves. En casos anteriores, el you singular siempre se veía igual que el you plural. Este es uno de los pocos casos donde vamos a ver que el you singular se ve diferente del you plural. Entonces, ojo con eso por ahí. Dijimos que aquí tenemos tres posibles usos para los pronombres reflexivos. Uno es, primero se llama reflexive, que dijimos se utiliza cuando es necesario, porque si no lo pongo, el mensaje que estoy transmitiendo es diferente. Ejemplo, she gave herself a party. Ella se dio a sí misma una fiesta. Ella se regaló una fiesta. Ahí sí quito el herself, entonces no estoy diciendo que se lo hizo a ella misma, estoy diciendo que la dio en general para festejar probablemente a alguien más. Por eso a esos reflexivos se les dice que son necesarios. Se le llama enfático, como su nombre lo dice, para enfatizar, para resaltar algo. Usualmente es una actividad que la persona no la hace habitualmente, pero por tratarse de alguna situación especial va a realizar esa actividad. Por ejemplo, Mr. President himself will help you. Cuando hablamos del presidente, por ejemplo, de la República, ¿verdad? Siempre tiene gente que lo ayuda a hacer las diferentes labores con las que tiene que cumplir, pero algunas ocasiones se toma el tiempo de hacer ciertas actividades y ahí lo quiero resaltar, ¿verdad? Mr. President himself will help you. El presidente, esta frase me gusta mucho para traducir esta forma. Personalmente, es como cuando en español decimos, el señor presidente personalmente ayudará. Aquí se equivale mucho a esa frase que usamos en español, ¿verdad? Y el último uso de los reflexivos son los pronombres reflexivos idiomáticos. Se les llama idiomáticos porque se ven igual que la palabra alone, o significan lo mismo que la palabra alone, que quiere decir solo o sola en español. Ejemplo, I don't like to go to the movies by myself. No me gusta ir al cine solo. Siempre en este caso va a ir acompañado de la preposición by. No es nada más el myself. I don't like to go to the movies myself, sino by myself, para que se traduzca como solo o sola. Muy bien, entonces este es un resumen de cómo tenemos diferentes pronombres que hemos aprendido por el primero y segundo nivel de nuestras clases. Y como resumen final de nuestra clase, chicos, aquí les presento una pantalla donde vemos lado a lado los diferentes pronombres que aprendimos el día de hoy. Esta es una clase dirigida a tercer nivel, donde estamos
revisando conceptos anteriormente vistos. Entonces es a manera de resumen comparando los diferentes pronombres que aprendimos por el primero y el segundo niveles. Espero que haya sido de utilidad.